Abra conmigo su Biblia en el libro de Números, capítulo 1, por favor, para entregarle lo que creo realmente que Dios me dijo que le diga. Números capítulo 1, versículo 47 en adelante. Para los que tienen diferente versión, estoy leyendo de la versión Reina Valera 1960. Y si usted tiene el pasaje indicado, grite amén. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo, diga conmigo, en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que les pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación. Y de los hijos de Israel y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio, e hicieron los hijos de Israel conforme a las cosas que mandó Jehová a Moisés, y así lo hicieron. Diga conmigo, así lo hicieron. Puede sentarse, amado hermano. Yo quiero introducir diciéndoles unas palabras que nacieron producto de una reflexión muy profunda que tuve acerca de lo que era mi vida en mis primeros años de escolaridad. En los años en los que iba a la escuela primaria y luego a la escuela secundaria. Algo que yo pudiera extrapolar a la vida espiritual de la iglesia de hoy, donde quiera que se encuentre ubicada, y que le va a permitir entender por qué en muchas ocasiones no ha sido tan efectivo o tan efectiva como se espera, y cómo su identidad se ha visto afectada, por lo cual se asume que no ha sido lo efectiva que debería ser. Y a eso que te estoy hablando es un asunto que parece sencillo, pero que realmente tiene mucha significación, no solo en el ser humano de forma natural, sino también en la vida espiritual de la gente. Y se trata de una práctica que tenían nuestros maestros hace muchos años atrás. Yo recuerdo que siempre que ellos querían detectar, identificar, asegurar tu presencia en el espacio de aprendizaje, a cada estudiante se le llamaba por su nombre. Y recuerdo aquellos años cuando nosotros nos aprendíamos de memoria el nombre de la lista completa de pupilos, de alumnos, de discípulos
que tenía un maestro. Más aún, nuestros maestros recordaban quiénes éramos, aún ahora que ya han pasado muchos años y que somos adultos. Cientos de generaciones de grupos pasaron por sus manos, en ocasiones grupos que excedían hasta los 40 y 45 pupilos en una aula. Y un maestro se los aprendía nombre por nombre y relacionaba su nombre con el carácter de cada estudiante y recordaba a cada uno conforme a su conducta, conforme a su producción, y cómo era, y cómo hacía, y si se portaba bien, y si hacía bien sus quehaceres, y las calificaciones que obtenía. Un asunto por la cual la generación a la cual pertenezco, e incluso un par de generaciones atrás, pocas cosas le causaban molestia. Una generación, por ejemplo, como la de los 80, que a todos se nos decía un sobrenombre o un apodo, y nadie actualmente es víctima de un trauma del supuesto bullying de aquel entonces. Una generación que se acostumbró a montar bicicleta sin casco y sin rodillera. Una generación que vio nacer la computación y aprendimos primero que nuestros padres a usarla, y primero que los que ahora son jóvenes y entienden que saben mucho. Vimos nacer grandes de sus héroes que ellos siguen hoy en el cine. Somos una generación la cual a veces ni siquiera nos podemos responder cómo sobrevivimos a los juegos que hacíamos. Una generación que no necesitó internet para divertirse. Una generación que no necesitó de Netflix, que no necesitó de ninguna serie, sino que con solo reunirnos entre nuestros amigos, nadie la pasaba mejor que nosotros. Y era una generación que tenía memoria, era una generación que tenía identidad, era una generación que sabía quién es, y que hoy todavía continúa siendo una generación llena de esperanza, llena de sueños, y a pesar de que ya tiene algunas canas, todavía sabe quién es, y todavía sabe lo que busca, sabe lo que quiere, y tiene el entusiasmo de hacerlo. ¿Por qué le digo todo esto? Porque a veces, o a partir de un momento en la historia, a los jóvenes, a una generación que ahora mismo es frágil, se le empezó a tratar como un número y no como una persona. Se le empezó a ver como un grupo y no a cada uno como individuo. Una generación que fácilmente perdió su identidad, que fácilmente se le vulneró aquello tan inalienable que Dios puso en el hombre desde el momento de la creación, que es quién es realmente como persona. El libro de Números me sorprende porque es un libro en el cual se mencionan cantidades, listas, personas. Se cuentan de una forma exhaustiva los números del pueblo de Israel. De ahí viene su nombre, el libro de Números. Pero me llama mucho a la atención que precisamente en el libro de Números, la palabra de Dios dice que habló Jehová a Moisés diciendo: no me cuentes a los levitas. Y aquel pueblo, dice la escritura, que no fue contado. Habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás a los levitas. Y es por eso que yo quiero hablarte con el tema llamados por su diseño, no por un número. Hoy en día es muy común ver a los líderes de diferentes
grupos y concentrados sociales hacer alardes de cuánta gente o cuánto pueblo es capaz de convocar. Se jactan de sus grandes números. Incluso es una época tan terrible y tan peligrosa que se está midiendo el liderazgo por la cantidad de gente conectada en una audiencia online en vivo. Se está midiendo el nivel de autoridad espiritual y el nivel de influencia a partir de cuántos seguidores o cuántas reacciones tiene. Pero hay algo que Dios estableció en el libro de Números, y a propósito de que Dios estaba permitiendo que allí se concentraran los números relacionados con la gente del pueblo de Dios, es en ese mismo contexto que el Señor llama a Moisés y le pone un alto y le dice: a esos, a los que adoran en el altar, a esos, a los que administran mis cosas, a esos, los que tocan lo sagrado, a esos que suben a la presencia mía de forma directa, a eso no me los trate como números. A eso no me los cuentes como si fueran parte de un ganado, porque esos tienen un diseño cuyo mayor resultado no se basa en cuántos son, sino en la calidad de su servicio, en la efectividad de su asignación y en la naturaleza de su creación al nombre de Cristo. Hoy en día vemos una iglesia que es una representación espiritual del Israel histórico y bíblico. Es el Israel del Nuevo Testamento. La iglesia es ese pueblo del cual Dios mismo tomó a su Hijo para edificar algo que hoy conocemos como iglesia de Cristo. Ese es el Israel espiritual del que te estoy hablando. Y en ese pueblo existen personas diversas, con configuraciones de gracia diversas, cada uno conforme al diseño de Dios para su vida. Cada uno tiene asignación, cada uno tiene propósito. Alguien grite conmigo y ruja y diga: yo tengo propósito. Todos han sido llamados con un propósito. Todos tienen un caleo, un objetivo, un llamamiento asociado a una asignación. Por lo cual es totalmente inapropiado que ningún personaje lo trate a usted como un número. Porque la iglesia, dentro de toda su variedad y su diversidad, aunque Dios nos ve a todos como iguales, a todos no se nos dio lo mismo, a todos no se les dotó de lo mismo, sino que siendo cuerpo, cada parte del cuerpo tiene asignación, tiene especificaciones, tiene funciones, y cada una de esas funciones, siendo importante, difiere de la otra de forma tal que es digna de pertenecer al cuerpo. Alguien, si sabe esto, dele gloria al Señor. Si se lo va a dar el aplauso, déselo, no esté ayudándolo. Hay algo que me continúa llamando la atención de este pasaje. El Señor le dice a Moisés: dile esto, que de esa gente incontable, de esa gente con un diseño total y absolutamente diverso, que no se pueden contar por grupos, porque ellos no son un simple número. Ellos son gente del altar, ellos son gente sagrada, gente consagrada. Cada uno de ellos será y tendrá parte de una de mis cosas, de uno de mis asuntos, dentro, alrededor y en las puertas del templo. Y le digo: te voy a decir una cosa, Moisés.
Cuando el arca, o mejor dicho, cuando el pueblo se detenga y el tabernáculo haya de ser armado, lo armarán ellos. Yo no sé si usted me está agarrando aquí lo que Dios le está trayendo. Cuando haya que mover el tabernáculo y haya que arrancarlo de un sitio y desarmarlo, lo desarmarán ellos. Y si un extraño pone la mano a donde le toca poner la mano a un levita, morirá. Iglesia, una de las cosas que siempre me ha resultado en gran medida extraña, escandalosa, es cuando alguien que dice que sabe que Dios lo llamó, rehúsa a actuar en consecuencia de su llamado. Y ya les decía que resulta un fastidio tener que convencer a esa persona de ese llamado, cuando es esa misma persona la cual se echa tierra encima y reniega de lo que Dios dijo que es. Diga conmigo: falta de identidad. Y ese es uno de los aspectos más peligrosos que le puede pasar a un hombre o mujer dentro del cuerpo de Cristo. Falta de identidad. Por falta de identidad están las imitaciones. Por falta de identidad aparecen personas operando en funciones alternas a las que Dios dijo. Por falta de identidad hay gente que ni siquiera ha comenzado a operar en nada que tenga que ver con las funciones del cuerpo de Cristo. Por falta de identidad, hoy en día vemos tantas personas que se conforman con ser copias al carbón de otros, en lugar de ser los tremendos originales que Dios creó y diseñó para ellos. En nombre de Cristo, a su nombre. El caso es que Dios prohibió de manera terminante y tajante que nadie que no tenga el privilegio, la asignación y la configuración para estar en lo sagrado tocara eso. Pero ¿qué pasa si usted como iglesia rehúsa hacer lo que tiene que hacer? Recuerdo aquella vez cuando el rey David conducía aquella caravana, aquella procesión en donde trasladaban el arca del pacto. Cómo los bueyes llevaban el arca en carretas cuando el arca estaba determinada a ser llevada por levitas. Si la gente se diera cuenta la desgracia que pudiera generar por renegar de aquello que es su asignación, pensara muy bien en lo que pasó con Usa, cuando los levitas, depositando el arca sobre bueyes, iban a dejar caer el arca, y alguien, aún con buena intención, metió la mano para evitar esa caída y fue muerto, porque ya estaba estipulado, libro de Números 1:47 en adelante, que nadie que no tuviera la estirpe, la estampa levita podía tocar nada de los utensilios sagrados. En aquel tiempo eran utensilios. Hoy en tiempo se trata de almas. Hoy en día se trata de gente. Hoy en día se trata de vidas que si tú como hombre o mujer de altar no la tocas, alguien morirá por tocarla y su sangre será reclamada de tu cabeza, de tu responsabilidad, de tu asignación y de tu diseño. Pero pasa algo, y es como en lugar de ellos ser tratados de una forma cuantitativa, Dios manda a Moisés a que se le trate por sus cualidades, es decir, de una forma cualitativa. Cantidad: es probable que alguien tenga muchos miembros en una iglesia. Calidad: es probable que no todo el mundo tenga buenos discípulos en una congregación. Alguien puede adorar a Dios. Si se lo va a dar, por favor, no se lo dé sola. No es lo mismo tener
un local con 500 miembros que conducir una congregación habiendo formado al menos 200 discípulos. Porque a quienes Cristo comisionó como apóstoles no fue a miembros, fue a discípulos. Cuando Él llamó, Lucas 9, llamó a sus discípulos y les entregó poder y autoridad. Cuando Él habla en Marcos 16:15, habló a sus discípulos. Cuando Él habla en Mateo capítulo 28, versículos 18, 19 y 20, habló con sus discípulos. Hay algo que Dios no se lo quiso delegar ni siquiera a los ángeles, que son seres que trascienden en el espacio y el tiempo, sino es que se lo entregó a hombres y a mujeres como tú y como yo. A su nombre. A su nombre. Otra cosa interesante que pasa aquí es que a veces nosotros pudiéramos llegar a tratar a nuestros hijos como un número y no como la identidad con la que Dios lo ha marcado. ¿Quién es él? Ah, él es el segundo. ¿Quién es ella? Ah, ella es la primera. ¿Quién es ella? Ah, él es el cuarto. ¿Quién es ella? Es el tercero. En lugar de decir, ¿quién es ella? Su nombre es Juana y su nombre significa regalo de Dios. Y ella ha sido escogida y marcada por profeta. ¿Quién es él? Él es Rafael y Dios lo marcó con dones de sanidades. Él es medicina a las naciones. ¿Quién es él? Es el ungido de Dios para esta generación. Su nombre es tal. Lo tratamos como un número. ¿Y él quién es? Es uno de los miembros de la iglesia. Es uno de los miembros de la iglesia. En lugar de decir, él es mi hijo espiritual y es fulano. Levítico no es para contar. Levítico es para ministrar. La gente de altar, como tú y como yo, no debe ser tratada como un número frío, sino como una antorcha encendida. Cuando alguien tiene asignación, cuando alguien tiene llamado, tiene caleo encima, pasa como cuando Elí estaba a punto de ser retirado del sacerdocio. Dice, antes de que se apagara la lámpara, alguien bendiga a Dios. Dios no lo veía como un sacerdote de turno. Dios no lo veía como un pastor de un local. Dios no lo veía como un empleado de un ministerio, concilio o red. Dios lo veía como una lámpara para el pueblo. Si alguien se percibe como luz del mundo, pudiera darle un aplauso a quien se le otorgó. Y crema, andan hallándole basebra mayanse. Mire, hay algo con lo que yo quiero ir cerrando. Dice la palabra de Dios, versículo 53. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo. Hoy en día, que le cuesta tanto a la gente acercarse a ese lugar, que habiendo sido señalado y escogido para que los verdaderos tabernáculos vivos se reúnan, ni siquiera sienten entusiasmo por asistir. Es que ya el tabernáculo no es un lugar físico. Es que el tabernáculo es tu corazón, donde se ofrecen los más elevados y altos sacrificios. Que si bien debemos respetar el lugar donde vamos, el lugar en donde estamos, es por causa de aquel que te acompaña y que está contigo allí, no por causa del objeto. Que cuando vas a la que hoy conocemos como iglesia o los auditorios donde nos reunimos, sepas
porque ese lugar, si algo sagrado tiene, fue porque fui el lugar que tú elegiste para encontrarte con tu Dios y con tus hermanos. Los levitas debían acampar. Diga conmigo, acampar. Mire, acampar no es ir de paso. Acampar no es pasar corriendo. Acampar no es haberlo visto. Acampar es estacionarse allí. Acampar es dejar una huella, porque donde hay un campamento queda rastro de que allí se acampó, de que alguien pisó, de que se prendió leña y fuego, de que alguien se calentó, de que sirvió, aunque sea de forma temporal, de hogar para alguien. A su nombre. Sirvió de hogar para alguien. ¿Qué es hogar? Donde se enciende una hoguera, y a eso se hacen los campamentos. Nadie acampa en el frío de la noche sin encender fuego. Nadie se expone al ataque de las fieras sin encender una antorcha. Y eso somos nosotros hoy. Antorchas vivas, lámparas para este mundo. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿alguien lo cree? Ustedes son luz del mundo. Y una luz no se pone debajo de un almud, sino que se pone en el lugar alto, para que alumbre a todos los que están en casa. A su nombre. A su nombre. Sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Mire, amado, yo quiero ser muy serio con esto. Cuando a una persona con características similares a las de un levita se le dice que será guarda del tabernáculo, si usted extrapola esta verdad espiritual y escritural a lo que es la vida de la iglesia de hoy, como tabernáculo que eres, la primera responsabilidad que tú tienes es de guardarte tú como guardia, es de montar una milicia en favor de eso que llevas por dentro, a quien Dios hoy le llama tabernáculo de testimonio. Porque de esa guarda dependerá en gran y elevada medida el testimonio. Ustedes serán responsables de guardar la casa de Dios. ¿Cuántos son casa de Dios aquí? Ustedes son los responsables de guardar la casa. ¿Sabe por qué? Porque esa casa, una vez limpia, adornada y preparada, habiendo echado al hombre fuerte que turbaba y desordenaba la casa, hallándola de nuevo vacía, este va y busca a siete más, y viene a reclamar lo que él entendía que en un tiempo fue suyo. Esa es la razón por la que un levita hoy tiene que guardar su propia casa. Lo que es casa de Dios hoy no es simplemente este lugar, eres tú. El mayor de los respetos y reverencia lo tienes que tener por ti, por tu propia conducta, por lo que sale de tu boca, por lo que miran tus ojos, por lo que tocan tus manos, por lo que piensa tu cabeza, por lo que Dios ha depositado en ti, que tú tienes que celar a su nombre. Lo que más me gusta de todo esto es que el pasaje termina con algo muy alentador, y que es en realidad la esperanza detrás de mi mensaje. Dice la escritura, versículo 54, utilizando el verbo hacer en pasado, en forma acusativa, diciendo: e hicieron los hijos de Israel conforme a las cosas que mandó Jehová a Moisés. Y no conforme con haberlo aclarado, abunda. Así lo hicieron. Que Dios te bendiga. No has sido llamado por un número, sino por un diseño puesto en pie. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret,
Levanto mi mano en presencia de la cual estoy, Señor, que es la tuya. Y hablo, Dios, no a los levitas del antiguo Israel. Le hablo a los hombres y mujeres de altar, a esos tabernáculos vivos, a esa lámpara de esta generación, para que ninguno de ellos se apague por falta de guarda, por falta de aceite, por falta de celo, por falta de sacerdocio, por falta de adoración, por abra Shetanaya Soa. Soplo sobre ellos, Señor. Soplo sobre ellos, Dios. Recausana y ande brazo. Para que a ninguno le falte celo, para que ninguno descuide su guardia, para que cada uno sea vigilante de ese tabernáculo del testimonio que tú depositaste dentro de sí. En el nombre de Jesús, si aquí hubiera un pueblo con fe, dijera a gritos amén. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga y Dios le guarde. La persona que continúa. Y a su nombre, y a su nombre.